significa ser diferente? Significa ser tú, ser nosotros, ser auténticos. La obra de Dios a través de Cristo es que la humanidad regrese al diseño correcto, que dejemos de edificar nuestras vidas con los diseños del sistema. Llámale gobierno, religión o sociedad. La obra de Dios a través de Cristo es que edifiquemos con los diseños correctos, sus diseños. Nosotros somos Transformación Vital, una congre donde puedes ser tú, te puedes descubrir lo que contienes y donde puedes expresar lo que eres. Somos una congre que te enseñará a dirigir y a dejar de ser dirigido. Una congre que te motivará a pensar y a defender tus ideas. Una congre enemiga de la religión. Somos una congre simplemente diferente. Somos Transformación Vital. Hola Iglesia, queremos compartirte las formas en las que puedes seguir siendo fiel con tus diezmos y ofrendas. Verás 3 maneras para dar y tú puedes elegir la más práctica o fácil para ti. Número 1. Dar en persona. Si deseas, envíanos un inbox por Facebook para verte entre semana. Recuerda, es muy importante que tomes las precauciones que tú ya conoces para protegerte a ti y a los que te rodean. Así podrás dar en efectivo sin ningún problema. Otra forma es realizar una transferencia desde la app o la web de tu banco a la cuenta que aparece en pantalla. Puedes encontrar estos datos en la descripción del video. Número 3. Depósitos en tiendas, bancos o cajeros. Con los datos que están en pantalla puedes realizar tu depósito en tiendas de conveniencia, bancos o cajeros. Familia, muchas gracias por tu generosidad. Sabemos que nos toca dar un esfuerzo extra y hoy lo estamos haciendo. En verdad, como iglesia, estamos muy agradecidos. Hola querida iglesia, los saludo con gusto. Soy Alicia Álvarez y hoy quiero compartir con ustedes en lo que personalmente creo y es sobre el principio de diezmos y ofrendas. Su escritura nos dice en Levítico 27:30: así pues todo diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor. Los invito a diezmar y a ofrendar con contentamiento. Dar sin esperar el favor de Dios, puesto que el bien y el favor de Dios ya está en nosotros. Oremos. Señor, damos gracias por cada diezmo y cada ofrenda, Señor. Recíbelos, Señor. Recíbelos, Padre. Damos gracias por cada corazón alegre que viene al alfolí, Señor, y te viene y pone el diezmo y la ofrenda, Señor. Gracias por todo el bien y por todo el favor, Señor. Gracias por la vida de tu Hijo Cristo en nosotros. Gracias por cada día que nos das. Gracias, muchas, muchas, muchas gracias, Señor. Gracias en Cristo. Amén. Sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar.
sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Te amamos, Dios, te amamos. Hola, muy buenos días. Un domingo más en este nuevo año 2021. Recuerde que hoy más que nunca estar conectado significa estar empoderado, estar conectado con Dios, estar conectado con ese nuevo hombre que el Espíritu Santo está formando en nosotros, estar conectado con el futuro que Dios ha trazado para nosotros. Es un asunto fundamental. Les mandamos un caluroso saludo, un fraterno abrazo y esperamos, como siempre lo decimos y lo profetizamos en fe, que en el tiempo de Dios podremos saludarnos, podremos vernos, si Dios así lo permite y así lo desea. Sin más preámbulo, bueno, queremos también anunciarle que todos los miércoles en punto de las 8 de la noche tenemos ya un programa para usted. Se llama Conectados y Entendidos.
Entonces es un espacio donde de una manera más académica, más escolar, desmenuzamos y profundizamos en la temática que predicamos el o los domingos. Sin más preámbulo, vayamos al mensaje de esta mañana. La escritura en el libro de Deuteronomio capítulo 7, verso del 1 al 2, dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los heteos, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y tú los hayas derrotado, los destruirás por completo, no harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos, dice el Señor. Querido, el pueblo de Dios tenía una tierra asignada en Canaán, la tierra prometida, donde fluye leche y donde fluye miel. Esta tierra, para poder arribar a esta tierra, el pueblo de Israel debía haber seguido una línea recta hacia ese destino profético trazado por Dios. Pero dentro de esa tierra prometida había 7 naciones, 7 enemigos, 7 caminos diferentes que se hacen presentes cuando aún el día de hoy, para desviarnos del camino trazado por el Padre Celestial. Y hoy nos toca hablar, hoy nos toca desarrollar todo lo concerniente a los gergeseos. Es importante, querido, que por la relevancia, por la trascendencia, por la importancia de este tema, yo le aconsejo en el Señor que tome apuntes, que logre retener lo más importante para que usted logre profundizar analizando lo que Dios está queriendo decirle a la iglesia y decirle a usted. La palabra gergeseo, uno de los significados de la palabra gergeseo, significa pisar sobre el suelo arcilloso. Significa los moradores del barro, los habitantes de tierras abiertas sin muros. Eso significa la palabra gergeseos. Y es importante que hoy una iglesia que ha culminado con su caminar por el desierto, una iglesia que por el trazo profético está próxima a entrar, a introducirse en la tierra prometida, es importante que esté consciente de que el espíritu gergeseo, que esta tendencia a habitar o hacer alianza con la tierra, con la arcilla, con el barro, ¿sí?, nos llevará a ser habitantes en esa tierra prometida, que vivan sin muros, que vivan sin protección, que vivan sin seguridad. Para efectos prácticos, esto significaría prácticamente la muerte. Querido, es muy importante que hoy, para efectos prácticos de este mensaje, hoy puntualicemos de la siguiente manera. Los gergeseos son todos aquellos que habitan en la arcilla, que habitan en el barro, que habitan en la tierra, ¿sí? Y todos esos habitantes que moran en el barro o en la arcilla, si nosotros hacemos alianza con todos esos habitantes, acabaremos usted y yo también, al igual que ellos, poniendo nuestra morada, nuestro hábitat en la tierra y no en los lugares celestiales, en la arcilla, ¿sí?, en el barro, donde es un lugar muy, pero muy peligroso. El libro de Génesis, capítulo 2, verso 7, dice: entonces Dios
el Señor modeló al hombre de la arcilla del suelo. Sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Yo quiero aquí dejar claro, el Señor Dios modeló al hombre. La materia prima que usó Dios para modelar, para darle forma al hombre, fue la arcilla del suelo, querido. Hay que reconocer que cuando hablamos de arcilla, cuando hablamos de barro, cuando hablamos de tierra, de la tierra, yo quisiera que para efectos prácticos también de este mensaje lo correlacionáramos con la naturaleza humana, con nuestra condición como terrícolas, como seres de la tierra, que habitan en la tierra. Nosotros, todos los seres humanos, cuando nacimos de nuestros padres biológicos, a la luz de la palabra, somos hechos de barro. Y cuando hablamos de algo o de alguien que ha sido hecho de barro, eso nos revela rápidamente que somos, número uno, somos frágiles, y número dos, el barro, a diferencia de otros metales, es de poco valor. Quiero dejar claro que un hombre que solamente es barro, que solamente tiene la naturaleza terrícola, la terrenal, a los ojos de Dios, es tanto frágil como de poco valor, ¿sí? Yo quiero, en este momento están apareciendo unas imágenes, y estas imágenes están revelándonos de un artículo muy caro, que es un reloj marca muy prestigiada, ¿sí? Un Rolex. Y vemos que a la derecha vemos una vasija, vemos un envase, vemos una caja vacía. Aunque dicha caja que usted está viendo es una muy bonita estuche, sin embargo no vale nada, su valor es mínimo. Lo que le asigna valor, y lo estamos viendo con la otra imagen que está apareciendo, es cuando en esa vasija, en ese empaque, en esa caja, dentro de ella ya hay un producto valioso, que es este reloj de esta marca tan cara. En pocas palabras, lo que le da el valor a algo, o lo que le da el valor a alguien, es lo que ese algo o ese alguien contiene. Si usted no contiene a Dios, si usted lo único que contiene es su humanidad, desde la perspectiva de Dios, su valor es insignificante y usted es extremadamente frágil. En esta pandemia que hemos experimentado, no como mexicanos, sino como planeta, ¿sí? Como el mundo entero, nos hemos dado cuenta de que creímos tener el control de todo, pero descubrimos que no tenemos el control de nada. Y vimos cuán frágil es la economía, cuán frágil es todo aquello que el hombre construye, porque en un abrir y en un cerrar de ojos, todo lo que está de pie, de repente ya no lo está. Y en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7, dice así, dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos, como frágiles vasijas, yo quiero que usted se abra, que usted esté receptivo en esta mañana preciosa, que a los ojos de Dios, humanamente, usted y yo somos vasijas frágiles que contienen un gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Sin embargo, la humanidad, como iremos descubriéndolo al paso de este mensaje, la humanidad se ha centrado en sí mismo, se ha divorciado, se ha distanciado de Dios, le ha dado la espalda a Dios, y bueno, según los estándares humanos, entre más tiene alguien, más valioso es. Sin embargo, el día malo, el día de la tragedia, el día en que suceden cosas como están sucediendo, si bien es cierto que los ricos tienen más rápido acceso a ciertos recursos, llegará un momento donde ningún recurso terrenal alcance o sirva
para solucionar los complejos problemas que van a ir apareciendo. Bien, es muy importante para términos de lo que estamos hablando, de que entendamos una cosa. En Egipto fue cuando se dio la primera gran innovación respecto al ladrillo, ¿sí? Para poder producir o fabricar ladrillo con el cual se hacían o se edificaban todas las grandes obras, pirámides de Faraón, era necesario sacar agua del suelo, mezclarla con el barro o con la arcilla, ¿sí? Y después esta mezcla se metía en un molde de madera, ¿sí? Y después se esperaba a que se endureciera. De esta forma se podían fabricar muchos ladrillos idénticos y rectangulares en un solo día. Querido, esto es lo que hace la religión. La religión mezcla el agua con el barro, mezcla el agua, la vida, lo divino con lo humano, los mete en ciertos moldes, en ciertos rituales, en ciertas liturgias, en ciertas tradiciones que son total y puramente humanas, y fabrica ladrillos todos cortados de la misma forma, todos hablan de la misma forma, todos se mueven de la misma forma. Querido, esa no es la voluntad de Dios. Cuando en la historia de la humanidad aparece el humano, la humanidad decide deliberada y abiertamente construir todo en la tierra con sus propios diseños humanos, alejándose así de la propuesta o de los diseños divinos. Eso lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 5, del verso 6 al 8. En el libro de Éxodo, capítulo 5, del verso 6 al 8, dice así: aquel mismo día dio órdenes Faraón a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes, diciendo: ya no daréis como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja por sí mismos, pero exigiréis de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, no la disminuyáis en lo más mínimo. Los componentes de un ladrillo es la paja. Primeramente aquí lo estamos viendo en esta porción de la escritura, y la paja es un símbolo, es un tipo, es una figura, es un ejemplo que simboliza la poca solidez, la poca consistencia, la poca veracidad del sistema en que vivimos. Hoy, en esta pandemia, hemos visto que al igual que a la paja, todo o mucho de lo que el hombre hace se lo lleva el viento, ¿sí? Se lo lleva el viento. Entonces la paja simboliza, ¿sí?, a todo el sistema. Para que la mezclemos con el barro, también se mezcla con el barro, y el barro es la tierra de nuestra alma, que a su vez se mezcla con el polvo de nuestra carne y con el agua, pisándola para hacer ladrillos. Entonces aquí los ladrillos, a diferencia de las piedras, es como podemos entender cómo el hombre se estaba separando de los diseños de Dios y estaba adoptando sus propios diseños. El pueblo de Babel, ¿sí?, cuando comienzan a construir la torre de Babel, ellos construyen su ciudad y su torre utilizando ladrillos, ¿sí? Es muy importante que entendamos que en el libro de Génesis capítulo 11 dice: hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de la piedra. Le sirvió el ladrillo en lugar de la piedra. Cambiaron los ladrillos, cambiaron las piedras por ladrillos. ¿Cuál es la diferencia? En que los ladrillos son idénticos, son todos iguales, todos están moldeados de la misma manera, como lo mencioné hace un momento, por rituales, por liturgias. Babilonia
que es un sistema que es todo el sistema anti-Dios, todo lo que no es Dios, es una mezcla del poder humano, del humanismo, aliado con el poder diabólico que ostentará y que manifestará el anticristo. Querido, Babilonia es un imperio humano, es el sistema que el hombre ha creado, y no es tanto militar, es mayormente ideológico, porque es el hombre engrandeciéndose a sí mismo por encima de Dios. A Jerusalén y Babilonia parecen iguales, son casi iguales, al igual que el trigo y la cizaña. Son dos ciudades que aparecen a lo largo de la Biblia, Jerusalén y Babilonia. Las dos funcionaban con características muy similares, pero con motivaciones diametralmente opuestas. Jerusalén se construye con piedras, Babilonia se construye con ladrillos. Por eso, como vulgarmente decimos, los sistemas políticos, religiosos, todo el sistema, el cosmos, que es todo el sistema que ha decidido construir, edificar la humanidad sin Dios, todo es en base a moldes, a conceptos, a lineamientos, a ideologías que se generan solamente aquí en la tierra. La Torre de Babel, como lo dije hace un momento, fue construida con ladrillos. El templo de Dios, construido por el rey Salomón, fue hecho de piedras. Los ladrillos, querido, los ladrillos son hechos por el hombre y son producidos en masa. Eso es lo que hace la religión. Mucho de lo que la religión hace es producida no por el Dios del cielo, sino por el hombre. Unas veces bien intencionado y otras veces perversa y muy mal intencionado. Repito, los ladrillos con los que se construye el sistema humano o Babilonia son hechos por el hombre y son producidos en masa. Todos son del mismo tamaño y forma y a menudo del mismo color. Cada ladrillo es exactamente igual que el otro. Hoy todos los cristianos casi cantamos las mismas alabanzas, todos tenemos una configuración de culto casi igual, que por cierto esa configuración a lo que nosotros le llamamos culto jamás aparece en las Santas Escrituras. Las piedras son hechas por Dios, a diferencia de los ladrillos que son hechos por el hombre. Son todas formas y tamaños diferentes. Algunas piedras son grandes, otras son pequeñas y tienen colores total y absolutamente diferentes. No existen dos piedras iguales. Génesis capítulo 3, verso 19, en la versión Dios habla hoy, dice Dios: te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado, pues tierra eres y en tierra te convertirás. Querido, para efectos prácticos, yo quiero dejar claro ahorita que el hombre fue formado de la arcilla, fue formado de la tierra, por eso él es el hombre terrenal, porque fue formado de la tierra, del barro, de la arcilla. Por eso la Escritura dice, pues tierra eres y en tierra te convertirás. El hombre o la humanidad, ¿sí?, contenida en el hombre, la representaremos en esta predicación con la arcilla, y el agua o la vida celestial la vida celestial la representaremos con el agua. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Qué pasaría si mezclamos arcilla con agua? ¿Qué pasa cuando hay un suelo de barro, de arcilla, de tierra, y llueve mucho? Cuando se mezcla la arcilla con el agua, la resultante es lodo. Sí, como usted
lo acaba de escuchar, lodo. Y están apareciendo en este momento. Usted está viendo cómo cuando un camino se vuelve lodoso, cuando se mezcla la arcilla con el agua, cuando se mezcla la tierra o el barro con el agua, cuando se hacen mezclas que no deben hacerse, lo humano con lo celestial, en lugar de ser caminos sólidos donde podamos caminar y transitarnos, se vuelven caminos lodosos donde todo lo que intenta transitar por esos caminos lodosos queda prácticamente atascado. La palabra atascar significa quedarse detenido en un pantano de donde no se puede salir sino con gran dificultad. Cuando el ser humano trata de mezclar, ¿sí? de hacer una mezcla de lo terrenal, que representado por la arcilla, con lo celestial representado por el agua, eso no es mezclable, ¿sí? Y cuando humanamente lo mezclamos, el resultado es lodo, y todo lo que intenta transitar por el lodo se atasca o queda detenido, queda atascado, y para salir, cuando alguien se atasca, batalla, se le dificulta mucho. También quedar atascado significa quedarse atrapado en un tipo de razonamiento o en algún tipo de discurso sin poder proseguir. La iglesia estamos atrapados por siglos y siglos en discursos, en razonamientos que le han impedido a la iglesia avanzar hacia la tierra prometida y poder disfrutar de la herencia que el Padre presupuestó en el Hijo. Querido, la humanidad hoy está atascada. Hoy la humanidad fue sorprendida en el año 2020 con un evento que la dejó prácticamente atascada. Hoy las economías mundiales de muchos países están atascadas, han quedado detenidas, atrapadas en un pantano. Todo eso por la mala costumbre del ser humano de intentar mezclar la arcilla con el agua, que da como resultado el lodo. Muy bien. Mateo capítulo 7, verso 24 al 27 en la Nueva Versión Internacional dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, dice Jesucristo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone por práctica es como un hombre imprudente, como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta casa se derrumbó y grande fue su ruina. Querido, estamos viendo también en este momento unas imágenes que solamente el hecho de que usted las esté viendo, usted ya sabe que estas imágenes que usted está viendo, donde las palmeras están siendo prácticamente dobladas por el viento, grandes cantidades de agua viniendo torrencialmente a través de tormentas, viniendo sobre zonas geográficas, y donde todo prácticamente queda inundado, nosotros le podemos llamar, para términos prácticos, un ciclón, ¿sí? Hoy en el mundo espiritual hay ciclones, ¿sí? Y los ciclones, como dice el versículo que acabo de leer, dice: cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron todo aquello que usted y todo aquello que yo construya, ¿sí? Es decir, aquí este versículo de Mateo 7:24 habla de construir una casa.
El Dios del cielo ya no habita en casas o en templos o en edificios hechos por manos humanas. Dios se construyó un cuerpo y al cuerpo de Cristo se le llama o se le conoce como la iglesia. Cuando hablamos de que las lluvias, los ríos crecidos, los vientos soplando van a azotar toda la casa, la supuesta casa que estamos construyendo, donde se supone que Dios va a morar o Dios va a habitar. Hay casas bien construidas y hay casas mal construidas. Las casas bien construidas, el versículo dice que están cimentadas sobre la roca. Las casas mal construidas están cimentadas sobre arena. Analizando y profundizando y pensando un poquito, cuando cae mucha lluvia, eso provoca que crezcan los ríos, y cuando cae mucha lluvia y los ríos crecen, todo se inunda, y cuando comienzan a soplar los vientos, eso se convierte prácticamente en un ciclón. Un ciclón, querido, es cuando suceden ciertas condiciones que propician o le dan propician o hacen posible que un ciclón aparezca en una determinada localización en el planeta. Para efectos prácticos, yo quiero hablar de los ciclones espirituales que están por venir. Cuando hablo de ciclones espirituales, estoy hablando de que va a comenzar a llover mucho. Obviamente estoy hablando en el término espiritual. El exceso de lluvia va a hacer que los ríos crezcan, los vientos van a comenzar a soplar, y este ciclón espiritual va a comenzar a golpear, a azotar, a poner a prueba todo, absolutamente todo lo que el hombre ha construido. Va a ser puesto a prueba. Como le decía hace un momentito, ¿cuándo se dan estos ciclones? Los ciclones los ciclones aparecen, ¿sí? Es cuando estos fenómenos naturales formados por vientos fuertes que avanzan de manera circular sobre sí mismos se generan en áreas, se generan en áreas cuya presión atmosférica es baja. Guarde esto: lugares dentro del corazón de la gente, de la iglesia, lugares donde física y naturalmente la presión atmosférica es baja, ¿sí? Es una zona, ¿sí?, donde pueden aparecer los ciclones. Es una zona en la que la presión atmosférica es inferior a la presión de las zonas que lo rodean. Escuche esto: en la vida de alguien que la presión interna es menor que la presión del exterior, es un lugar que va a propiciar la aparición de ciclones espirituales. ¿Qué es un ciclón espiritual? Cuando vienen lluvias. ¿Qué es lo que caracterizó el diluvio? 40 días donde no dejó de llover. Cuando durante 40 días no deja de llover, esas cantidades de agua provoca que se crezcan los ríos. Cuando los ríos crecen, se desbordan lo inundan todo. Eso, sumado con grandes vientos, con fuertes vientos soplando, todo eso se convierte en un azote o en un ciclón. Repito y puntualizo: los ciclones aparecerán en zonas donde la presión interna es menor que la presión externa. Querido, ¿por qué hablo de presión? Porque usted y yo, sus hijos y mis hijos, sufrimos lo que se llama presión social. ¿Qué significa o qué es la presión social? La presión social se denomina a la influencia, escuche, la influencia que tiene la sociedad con sus creencias,
con sus costumbres, con sus tradiciones, sobre las personas que se encuentran en ella. Voy a volver a repetirlo. Esto es importante. La cultura, el lugar donde vivimos nosotros, vivimos en sociedad, y esa sociedad donde nosotros vivimos, esa sociedad de la cual nosotros somos parte, ejerce una presión. ¿Cómo? A través de sus creencias, a través de sus costumbres y a través de sus tradiciones y a través de las personas que viven en esa sociedad. Y cuando esa presión que la sociedad ejerce sobre nosotros es mayor que la presión que Dios desde adentro ejerce sobre nuestra alma, querido, eso va a provocar un ciclón. ¿Sí? Recuerde que un ciclón espiritual aparece en la vida de todo aquel que cuando la presión interna es menor que la presión externa. Si la presión interna es menor que la presión externa, querido, eso va indudablemente a colapsar. Pero me encontré una palabra de veras que yo no la conocía, era ignorante, se llama anticiclón. Y para mi sorpresa, un anticiclón es una región, ¿sí? Es una región, es la condición de una persona. Un anticiclón es una región cuya presión atmosférica, ¿sí?, es mayor que la presión de todo aquello que la rodea. Y un anticiclón provoca que todo lo que ahí está, eso genera buen tiempo, y cielos despejados. En un lugar donde hay cielos despejados, donde hay buen tiempo, donde hay paz, donde hay un orden, es una zona, es una vida, es un ministerio, ¿sí? Es un corazón, ¿sí?, en que la presión atmosférica interna es mayor que la presión que la atmósfera o que la sociedad o que la cultura externamente ejercen sobre nosotros. La palabra implosión es cuando se hunde o se rompe algo hacia adentro, cuando colapsa, ¿sí? Cuando se rompe o se hunde algo hacia adentro de las paredes de un recipiente, producto de que la presión es inferior, la presión interior es inferior a la presión exterior. ¿Qué quiero decir con todo esto? Cuando Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, fueron llevados cautivos y fueron llevados al palacio por órdenes del rey, toda la cultura caldea, toda la cultura existente en cuanto a comida, bebida, cultura, tradiciones, las deidades a las que esa cultura adoraba, todo eso que existía en forma invisible dentro del palacio, comenzó a ejercer una presión sobre Daniel, sobre Sadrach, Mesach y Abed-nego. Era si la presión que la cultura de la sociedad imperante en el castillo o donde vivía el rey y su corte hubiera sido mayor que la presión que Dios ejercía en el corazón de Daniel y de sus amigos, Daniel y sus amigos hubieran implosionado, se hubieran quebrado, porque su interior hubiera sido colapsado por la presión ejercida desde el exterior. Querido, cuando esa presión que se ejerció sobre Sadrach, sobre Mesach y sobre Abed-nego llegó a su punto máximo, es cuando los pusieron en una encrucijada. Es cuando le dijeron, para salvar su vida necesitan postrarse y adorar al son de la trompeta la estatua de oro del rey. Y en ese momento la sociedad, todo el exterior, presionó con todo lo que ellos tenían, puso a prueba, ejerciendo presión, las creencias, la fe
de 3 jovencitos fue puesta a prueba, y los 3 jovencitos simplemente dijeron: aunque Dios no nos salve, jamás nos doblaremos ante una imagen, porque ante la única persona ante la cual nosotros nos doblamos es ante Dios. Y usted sabe cómo ahí no solamente ellos no implosionaron, lo que implosionó fue todo el sistema. Todos los que los presionaron a ellos, todos los que los llevaron a ellos al horno de fuego, acabaron ellos muriendo quemados en el horno de fuego, mientras que Sadrach, Mesach y Abednego, habiendo resistido por el Espíritu la presión que vino del exterior y que la presión interior pudo soportarlo, ellos salieron total y absolutamente ilesos. Querido, es muy importante que entendamos esto. Cuando hay mucho calor, los que vivimos en lugares de playa, en lugares tropicales, sabemos que cuando hay mucho calor hay baja presión y hay una alta humedad. Entonces, cuando se combinan todas estas variables, mucho calor, baja presión y alta humedad, comienza a faltar el oxígeno. Y cuando comienza a faltar el oxígeno en la atmósfera, entra sobre la gente que vive en esa sociedad o en esa atmósfera espiritual, comienza a venir un sopor, ¿sí? Un sopor. ¿Qué significa la palabra sopor? La palabra sopor simplemente significa alguien que está durmiendo, ¿sí? Es alguien que está dormido. Y la verdad es algo que me preocupa, porque la Biblia dice en Mateo 24:39 que la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Querido, yo quiero hacer un alto aquí. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que lo que iba a suceder sucedió. ¿Por qué no se daban cuenta? Porque la gente estaba dormida. La gente había sido introducida a un espíritu, con un espíritu de sopor, de adormecimiento. No estaban muertos, pero estaban dormidos. Y cuando alguien está dormido o adormilado, no se da cuenta ni de lo que está pasando a su alrededor, y mucho menos de lo que está por suceder. Y esto realmente es peligroso. Recuerde que lo que hace que una iglesia se duerma, lo que hace que una generación entre en sopor o entre en un sueño profundo inducido por la serpiente, es la combinación de baja presión, de mucho calor, de mucha humedad, y de una falta de oxígeno. Todo eso provoca que espiritualmente la gente se duerma, y una gente dormida no se da cuenta que en el mundo del espíritu se está gestando un ciclón espiritual. ¿Qué estoy diciendo? Va a comenzar a llover, Cuando hablo de que va a comenzar a llover como en los días de Noé, no estoy diciendo necesariamente de agua. Cuando hablo de que va a comenzar a llover, es que van a comenzar a caer de arriba muchas cosas que van a inundar la tierra. Cuando hablamos de la palabra inundar, la palabra inundación quiere decir la abundancia o el exceso de algo. Hoy en la tierra, producto de que se ha desbordado la maldad, se ha desbordado la corrupción, se ha desbordado toda la violencia, toda la perversión humana, ya se ha salido del corazón humano. Ya el corazón humano ya no logra contenerlo o reprimirlo como lo hace una presa. Hoy, como se ha salido, como se ha desbordado, hoy las naciones, hoy las colonias, hoy las ciudades están inundadas de delincuentes, están inundadas de secuestros, están inundadas de corrupción, están inundadas de violencia hoy. Y eso sucedió justo en los días de Noé. El diluvio
lo que subió fue el nivel de las aguas. Hoy lo que está subiendo, pero a velocidades vertiginosas, es el nivel de la violencia, el nivel de la inflación, el nivel de la maldad, el nivel de la corrupción, el nivel de la indiferencia del ser humano por otro ser humano. Hoy todo eso está inundando al planeta, y eso, querido, nos lleva a una situación realmente caótica. Pero dice que la gente, por más que le digas, dice la Biblia, no se daba cuenta de lo que iba a suceder. A través de estas predicaciones yo tengo la esperanza que el Espíritu Santo le despierte a usted, igual que me despertó a mí, para que usted, por el Espíritu, usted se dé cuenta de lo que va a suceder. ¿Qué va a suceder? Vienen ciclones que su vórtice o su epicentro está en el mundo espiritual. Ciclones espirituales que provocarán que llueva sobre su vida, que crezcan o se desborden los ríos, que soplen los vientos en contra de usted o de mí o de nuestra ciudad o del planeta entero. Y eso, en una palabra, es ciclón. Y los ciclones se gestan en zonas donde la presión social, la presión del exterior, logra romper el escudo o las barreras o la presión que pone oponiéndose nuestra fe. Recuerde que el hombre que oye y hace, y que oye y hace la palabra del Señor, está construyendo bien, y cuando vengan los ciclones espirituales, la construcción construida, valga la redundancia, con los diseños correctos, va a soportar esos ciclones espirituales. Pero toda construcción humana, sea una familia, sea un matrimonio, sea una empresa, sea un partido político, sea una ciudad, sea un estado o sea una nación, van a colapsar. Es muy importante que entendamos que cuando hablamos de construir la casa, estamos hablando de construir la casa no de usted, porque hoy se predica en muchas iglesias un evangelio antropocéntrico en lugar de predicarse un evangelio cristocéntrico. Cuando hablamos en Mateo 7:24 que el hombre que construyó la casa sobre la roca, a diferencia del hombre que construyó la casa sobre arena, no estamos hablando de su casa ni de la mía. Estamos hablando de la casa de Dios, de la casa de Cristo, y la casa de Cristo no es el edificio donde usted o yo nos congregamos. La casa de Dios, la casa de Cristo, la casa donde el Dios del cielo puede ser contenido, es la iglesia. Aquí la pregunta es, ¿cómo usted, cómo yo, cómo nosotros en esta generación estamos construyendo la iglesia? ¿Con prudencia o con imprudencia? Hoy la casa de Dios, donde se supone que Dios habita, está siendo edificada, está siendo construida a prueba de tsunamis, a prueba de ciclones espirituales, a prueba de terremotos, a prueba de hambres, a prueba de guerras, a prueba de todo lo que está profetizado, que va a ejercer o a fungir como una presión desde afuera hacia adentro para colapsar la casa de Dios que está justo en nuestro interior. Entonces, construir la casa en Mateo 7:24 significa construir la iglesia, y construir la iglesia significa formar el cuerpo de Cristo o formar a Cristo en su cuerpo. Querido, dice la Biblia que el hombre o la parte de la humanidad que ha decidido taparse los oídos y no escuchar a Dios, pero también la parte de la membresía de las congregaciones que oyen y oyen y oyen y oyen, y les entra por un lado y les sale por el otro, y no ponen por práctica la palabra escuchada, no cae en buena tierra, y como no cae en buena tierra, no logra fructificar, y si no logra fructificar, la palabra escuchada no forma nada, ni forma nada de Cristo dentro de nosotros, y eso lo sabrán o se darán cuenta
cuenta muchas personas cuando los ciclones espirituales comiencen a azotar lo que supuestamente hemos construido. Todo se vendrá abajo y eso revelará tristemente que todo lo que supuestamente construimos anticiclona, con tecnología anticiclónica, pues realmente era falso. Querido, la palabra imprudente o insensato, que es la persona que oye y no pone por práctica lo que oye, significa sin entendimiento. Hoy hay muchas personas que hablan sin entender lo que hablan. Hoy en las redes sociales yo me quedo asombrado de cómo hay personas que en temas de geopolítica, en temas de economía, en temas de construcciones de puentes, de refinerías, en cosas que se requiere un conocimiento para poder opinar inteligente, coherentemente, se meten y opinan, pero sus opiniones son unas barbaridades, son una bola de estupideces sin sentido, opiniones estúpidas, vacías, carentes de conocimiento, de experiencia, y esa gente realmente habla por hablar. El problema es cuando la iglesia está llena de gente que oye, pero no entiende lo que oye. Eso realmente es muy peligroso. También la palabra insensatez o imprudencia significa carencia de conocimiento. Oseas 4:6 dice: mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. No hablo conocimiento bíblico, hablo de conocimiento de Cristo. Entre más conozca a Cristo, más me conoceré a mí mismo. Pero a Cristo, al Cristo resucitado, al Cristo que resucitó y ascendió y después se impartió en nosotros, no se le puede conocer con la mente natural. La única forma de conocer a ese Cristo es por revelación. Por eso Jesús le dijo a Pedro, cuando les preguntó ¿quién soy yo?, Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. También la palabra imprudencia o insensatez es la carencia de la percepción de sentido común de la realidad de las cosas naturales y espirituales. Para entender cosas de la realidad, cosas espirituales, querido, solamente se requiere sentido común. Pero ni sentido común tiene mucha gente. Si sabes que las hojas de los árboles se están volviendo cafés y se están cayendo, no necesitas ser un científico, lo único que necesitas es tener sentido común para poder predecir o profetizar que el otoño, ¿sí?, está llegando, o que el invierno está por llegar. No sé si lo dije bien, si equivoqué, pues perdón, no era mi intención. Entonces hay mucha gente que en la manera en cómo percibe aún el sentido común, aún la lógica y el sentido común lo han perdido, y eso hace de la humanidad una humanidad imprudente, una humanidad insensata. Si pretendemos como iglesia de Dios, como cuerpo de Cristo, cruzar a la tierra prometida y enfrentar a 7 naciones que según Dios son más fuertes y más poderosas que nosotros, con un espíritu de imprudencia, de insensatez, ¿sí?, dentro de nosotros, querido, no la vamos a librar. Vamos a fracasar. Y después de los fracasos estrepitosos el día de la batalla, como le sucedió a Josué cuando había cruzado, fue a enfrentar a un ejército enemigo, al rey de Ai, y sufrió una derrota inminente, una super derrota, y él se preguntó: bueno, ¿qué sucedió? Dios nos había dado una palabra y ahorita lo vamos a aprender. Fueron a la batalla con sus propios diseños o con diseños corruptos, lo cual les provocó que perdieran la batalla sin que eso debía haber sucedido. La imprudencia
o la insensatez es natural en los seres humanos. En la naturaleza humana, el ser imprudente, el ser insensato es absoluta y totalmente normal. Y el ser un hombre o una mujer o un joven o un pastor o un siervo de Dios imprudente o insensato, querido, eso va a traerle a usted muchos problemas. La mayoría de los accidentes de cualquier tipo en la vida son causados por la imprudencia humana, porque alguien rebasó donde no tenía que haber rebasado, porque alguien iba viendo el teléfono cuando está prohibido, cuando alguien hizo lo que no debió haber hecho, cuando alguien violó la ley. Muchas veces no solamente nos dañamos nosotros, sino nuestra imprudencia, nuestra insensatez, nuestra obstinación por ir construyendo la vida con nuestros propios deseos y no con los diseños de Dios. Eso provoca problemas, provoca accidentes. La imprudencia, querido, como decía, es una característica de la humanidad o en la humanidad, y la imprudencia es la que nos va a dejar atascados. Recuerde que alguien se atasca cuando transita por un terreno o por una tierra fangosa llena de lodo, y el lodo es la consecuencia de haber mezclado lo humano con lo celestial. Bueno, Dios, yo voy a vivir la vida como que tú me ofreces, pero a mi manera, bajo mis propios términos. Eso va a provocar lodo, y si usted intenta caminar o moverse por el lodo, tarde o temprano va a terminar atascado, ¿sí? Y yo le pido, no culpe a Dios cuando se atasque su matrimonio, no culpe a Dios cuando se atasquen sus hijos, no culpe a Dios cuando se atasque su empresa, no culpe a Dios. Usted decidió estar justo donde está. Una de las armas que utiliza nuestro enemigo, el diablo, para desviarnos de nuestro destino es, como le digo, la imprudencia, es la insensatez a la hora de construir. Sí, como usted lo oyó, a la hora de construir es la imprudencia, la insensatez, la obstinación de construir como yo quiero y no como Dios me dijo que debía construir. A la hora de construir es cuando se pone en evidencia si los diseños que han sido impartidos en nosotros son los que van a gobernar en todo aquello que construyamos en la vida. Desde que ya tenemos conciencia y cierto nivel de madurez, comenzamos a construir una educación, a construir una carrera, a construir un negocio, a construir una familia, construir un ministerio, a construir una empresa. Todos, por el paso de esta vida, todos construimos algo, pero mucha gente que no construye nada se pasa destruyéndolo todo lo que se topa o todo lo que aparece en su paso. Hay gente que como que tiene el don de destruir. Todos venimos a esta vida a construir algo, pero no solamente es importante construir algo, sino es importante construir algo con los diseños correctos. Muchas veces nosotros, todo en la vida, están pasando en este momento unas imágenes, nosotros todo lo vemos así. Todo lo que el hombre ha construido, todas las grandes edificaciones que el hombre ha logrado, Disneylandia, en Dubái, todas las grandes construcciones, las grandes obras arquitectónicas, los grandes puentes, los grandes desarrollos ingenieriles. Nosotros, los humanos, todo lo vemos así, como está apareciendo en estas imágenes. Sin embargo, yo le he explicado que la fe es ver como Dios ve. La manera en como Dios ve muchas veces es muy diferente a la manera en como los hombres vemos todo. Entonces nosotros podemos ver todo de una manera, pero Dios, todo lo que el hombre ha edificado, sin importar cuán bello, cuán hermoso, cuán armónico parezca, Dios todo lo ve de esta manera, como están apareciendo las imágenes, edificaciones, construcciones muy mal construidas, construcciones que violan todo código de construcción,
construcciones que ponen en riesgo a todos los que viven dentro de ese hábitat, dentro de esa construcción. Y según Dios, todo lo que ha sido mal construido acabará de esta manera, como lo estamos viendo en estas imágenes. Toda imagen dice que toda casa que fue construida sobre la arena y toda casa que fue construida sobre la arena fue construida con diseños anti Dios, anticristo, y eso se explica. El hombre que oye la palabra de Dios, pero como la oye y no la entiende porque trata de interpretarla con la mente natural, acaba edificando su vida, su futuro, su matrimonio con sus propios diseños, con su propia sabiduría, con sus propios recursos. Y aunque usted y yo todo lo veamos súper fuerte, la Biblia dice: el que se crea muy firme, mire que no caiga. Y todo lo que está mal construido, dice Dios, así irremediablemente acabará. Primera de Corintios capítulo 3, versos 10 al 11, dice así: según la gracia que Dios me ha dado, dice Pablo, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno, yo le digo usted, yo, cada uno de nosotros, dice, tenga cuidado de cómo construye. Tenga cuidado de cómo construye. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca tenemos que tener cuidado, porque hoy fue anunciado, comenzará a haber ciclones espirituales, terremotos que tienen su centro, su origen en el mundo espiritual, ciclones espirituales, terremotos espirituales de gran magnitud. Está escrito, está profetizado. Dios dice: aún una vez más conmoveré los cielos y la tierra para que todo lo conmovible, todo lo removible, todo lo que está mal construido se caiga y solamente permanezca de pie lo que ha sido bien construido. Y lo que ha sido bien construido es lo que ha sido edificado o cimentado en la roca, y lo que ha sido cimentado en Cristo o en la roca es lo que se ha apegado a los diseños celestiales o a los diseños de Dios. Querido, cuando se construye algo, o se fundamenta en la roca o se fundamenta en la arena. La roca es Cristo y la arena o la arcilla, recuerde que la palabra jerjeseos es los que habitan, los que moran, los que construyen sobre arcilla, sobre barro, sobre arena. Es decir, sobre nuestra propia sabiduría, sobre nuestra propia humanidad. Mucho de lo que hoy construimos lo hacemos sobre arena y sobre arcilla. Muy poco, querido, voy a decir algo con mucha vergüenza porque yo soy parte de la iglesia. Muy poco de lo que la iglesia construye o ha construido realmente lo ha hecho en Cristo o sobre diseños correctos. Construir sobre la roca significa construir sobre o basados en diseños correctos o en los diseños de Dios, querido. Y mucho de lo que hoy la iglesia cristiana hemos construido es en base a diseños humanos, diseños denominacionales, diseños que provienen de tradiciones o de interpretaciones humanas o de profecías que tuvieron su origen en la imaginación de algún pseudoprofeta, pero muy poco de lo que hoy hemos construido realmente su origen ha sido Dios. Hebreos capítulo 8, verso 5, dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a construir el tabernáculo. Cuando Moisés iba a construir el tabernáculo, Dios sabía que existía el riesgo que Moisés cometiera el error que todos los humanos cometemos: construir como le diera su regalada gana. Por eso Dios le dijo en Hebreos 8:5, mira, antes que cualquier, mira en el mundo del espíritu, mira cuando los cielos se abran, mira y haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Querido, si a usted no se le ha mostrado ningún modelo, querido, entonces usted va a acabar edificando su vida, su matrimonio, su familia, su empresa, sus proyectos personales de acuerdo a sus propios diseños, y eso va a caer tarde o temprano
y más hoy en día porque está pronosticado ciclones espirituales cuyo origen es el mundo espiritual. Construye todo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte Moisés. ¿Qué significa la palabra modelo? Todos tenemos que apegarnos a un modelo. Todos, mucho de lo que hoy somos es el resultado de cómo nuestros padres modelaron la paternidad, cómo modelaron la maternidad. Ellos nos enseñaron a ser fieles o infieles. Ellos a través de su ejemplo o como ellos modelaron el matrimonio, eso nos construyó o nos destruyó o nos construyó erróneamente. O nosotros a través de nuestro ejemplo, nosotros nos convertimos en modelos, en formas, en moldes que van a imitar nuestros hijos, nuestros feligreses y todas aquellas personas sobre la cual tenemos influencia. Moisés, haz todo de acuerdo, apégate al modelo. ¿Qué significa la palabra modelo? Modelo es la forma en la que una persona sigue en la ejecución de una obra. Usted puede oír una orden de Dios, pero usted tiene modelos mentales, tiene paradigmas, tiene creencias, tiene formas, y muchas de esas formas o de esos modelos mentales o de esos conceptos que usted los obtuvo en su niñez, en su familia, en la zona donde usted creció, en la escuela donde usted estudió, en la iglesia donde usted se congregó por tanto tiempo, o hay muchos diseños, modelos o moldes mentales que provienen directamente del infierno. Entonces muchas veces gente oye algo, pero al momento de ejecutar o de hacer, lo construye, no de acuerdo al modelo o al diseño correcto, sino lo construye con sus propios modelos o diseños humanos. Ezequiel capítulo 43, verso 11 dice: y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, querido, mucho de lo que hemos hecho como iglesia debería darnos vergüenza. Lo digo sabiendo lo que estoy diciendo. Aquí lo dice la Escritura. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, dice Dios, hazles conocer el diseño del templo y su estructura. Querido, si no nos avergonzamos de muchas cosas que hemos hecho, muchas cosas que hemos intentado construir, muchas veces bien intencionados, otras no tan bien intencionados, nos deberían dar vergüenza. Y alguien queda avergonzado cuando el día de la competencia, el día de la prueba, fracasan nuestras construcciones o lo que hemos edificado no logra resistir la presión de la batalla, la presión a la cual es sometida o puesta a prueba, y colapsa, implosiona, se derrumba, y ese momento quedamos avergonzados. Pero una persona que se avergüenza, que se arrepiente de todo lo que ha hecho, dice Dios, hazles conocer el diseño del templo y su estructura, con sus salidas y entradas, es decir, todo su diseño, al igual que sus preceptos y sus leyes. Pon todo esto por escrito ante sus ojos, para que sean fieles a todo su diseño y cumplan todos sus preceptos. Querido, en todo el Antiguo Testamento, Dios a menudo, muy seguido, dio a las personas modelos a seguir. Y Dios esperaba que ellos los siguieran, sus modelos. Él también dio modelos de construcción para el templo, para el tabernáculo, para todo dio modelos. En Génesis capítulo 6, Dios le dio un modelo, un diseño a Noé para que construyera el arca. Hubiera sido una vergüenza que el día de la prueba, el día en que el diluvio comenzó, el día en que el arca debía funcionar o flotar, el arca se hubiera hundido porque Moisés hubiera construido como él quisiera, o como su papá o sus vecinos le hubieran dicho que edificara. Dios también nos ha dado modelos para ir a la batalla, estrategias, modelos de acción. Un ejemplo, querido, lo constituyen todas aquellas instrucciones específicas que Dios le dio a Josué con respecto de cómo marchar alrededor de los muros de Jericó. Si Josué hubiera alterado los diseños, si Josué hubiera oído la orden de Dios, pero los diseños que él tenía en su cabeza no hubieran soportado la presión que vino de afuera, querido, los muros nunca se hubieran caído. El Antiguo Testamento está lleno, está colmado de modelos que tenían que seguirse por el pueblo judío. Querido, voy a terminar. ¿Cómo se inutilizan, cómo se echan a perder
o cómo se corrompen los modelos o los diseños de Dios. Y eso, cuando se corrompen los modelos o los diseños de Dios, que ya aprendimos que es la manera en cómo la gente ejecuta o hace algo en su diario vivir, la Biblia dice en Isaías capítulo 7, verso 6, en la traducción lenguaje actual, dice: ellos piensan hacerte daño. Ellos, todo lo que no es de Dios, ellos piensan hacerte daño. Ellos quieren invadir el territorio de Judá. Judá es la tribu de donde proviene nuestro Señor. Judá es un prototipo, es una sombra, un tipo, una figura de la iglesia. Ellos piensan conquistarlo y piensan llenar de miedo a su gente. Piensan poner como rey al hijo de Tabel. Ahorita voy a explicarlo, querido, pero cuando alguien te daña, cuando alguien invade tu privacidad y cuando alguien logra conquistar tu corazón, su objetivo es poner como rey no a Jesucristo, sino a Tabel, como dice en Isaías capítulo 7, verso 6. La palabra Tabel significa bueno para nada, también significa inútil, ¿sí? Como usted lo está escuchando, la palabra Tabel significa bueno para nada o inútil. Por eso la Biblia en Mateo capítulo 25, verso 30, Jesucristo le dice, son palabras de nuestro Señor Jesús, dice: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quién era el siervo inútil? Aquel que se le dieron talentos, pero no hizo lo que los modelos de Dios dictaban que debía hacer. Él debía ir, negociar y ganar o incrementar lo que se le había dado. Sin embargo, él, producto del temor, producto del miedo, producto de haber hecho alianza con los heteos, ¿sí? Él lo enterró, y eso a los ojos de Dios lo considera como un inútil. Una persona inútil es alguien que está lleno de miedo. Alguien que está lleno de miedo es alguien que ya ha sido conquistado su corazón. Alguien que ha sido conquistado es alguien que ha sido invadido, y alguien que ha sido invadido es porque previamente fue dañado. ¿Por qué Jesús, le llamó inútil? Porque este hombre, hay mucha gente hoy en la iglesia que hace lo que quiere y no hace lo que debe, ¿sí? La palabra inútil significa que no sirve o que no es apto para una función determinada. Hay muchas gentes en las congregaciones que no sirven, no son aptos para hacer lo que alguien los puso a hacer. ¿Cuál es el resultado? Trágico, ¿sí? Que nos deberíamos avergonzar. Si usted a mí me pone a cantar, si a mí me pone a tocar, si a mí me pone a hacer algo para lo cual no soy apto, y si no soy apto, entonces soy un inepto, porque no tengo la aptitud. Yo soy un inútil para eso, no para todo. Todos somos útiles para algo, pero todos somos inútiles también para algo. La tragedia en la iglesia es cuando se pone a alguien a hacer algo para lo cual no es apto o para lo cual no es idóneo. También una persona inútil es alguien que no produce provecho, alguien que no produce beneficio en una iglesia. Yo le pregunto, de cada 10 personas, ¿cuántos no producen nada o producen muy pocos? ¿Cuántos de la mayoría de la gente que está en una iglesia lo único que producen son problemas, son cargas, son conflictos, son contiendas, son envidias? Esas son gente inútil, y la Biblia, no lo digo yo, hermano, lo dice la Biblia: al siervo inútil echadlo afuera, sácalo, ¿sí? Sácalo. Entonces, querido, en un examen rápido, muy rápido, alrededor del mundo podemos ver y podemos comprobar que la mayoría de las iglesias llamadas cristianas hoy, la verdad, están siendo buenas para nada o para muy poco. La verdad, me duele decirlo, pero bueno, muchas veces hay que decirlo. Muchas de las cosas malas que están sucediendo o que no suceden provienen de un diseño que está manufacturado o hecho en el infierno. Hoy la sociedad coludida o aliada con la política, con los gobiernos, están legislando y están legalizando una serie de diseños para construir familias, diseños para construir esto, diseños para construir lo otro, que son anti Dios, son anticristo, y que todo esto nos va a conducir irremediablemente al caos. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, verso 12, en la Reina Valera: todos, ¿quiénes? Todos se desviaron,
todos a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la opinión de Dios, esa es la opinión de alguien que ve desde una perspectiva diferente a la de usted y a la mía. Todo aquel que no tenga Cristo, todo aquel que no opere con un Cristo real en su corazón, no con un Cristo conceptual en su cabeza, porque hay gente que tiene la cabeza llena de versículos y llena de Biblia, lo cual eso no asegura de tener un Cristo real. Aquellos que tengan un Cristo real van a operar con diseños correctos, y entre mayor sea la porción de Cristo que el Espíritu Santo ha logrado formar dentro de nosotros, eso va revirtiendo nuestro grado de inutilidad en el cuerpo de Cristo. El grado de desviación, dice, todos se desviaron. El grado de desviación de alguien es proporcional a qué tan inútil es ese algo o es ese alguien. Querido, todos en el cuerpo de Cristo hemos sido diseñados por Dios para algo. Sí, todos cuando nacemos de nuevo, Dios imparte dones, talentos dentro de cada uno de nosotros para resolver un problema, para hacer una respuesta para alguien en algún lugar y en algún momento de la historia. Y bueno, querido, en el infierno, usted es importante que lo sepa, en esta mañana en el infierno, el diablo también tiene diseños preparados para toda la gente. Y cuando alguien es dañado, y alguien es invadido, y alguien es conquistado, y alguien es intimidado o llenado de temor, el diablo introduce a Tabel, que Tabel puede ser un diseño generado en el infierno, y ese diseño tiene como objetivo el hacer de esa persona un o una inútil. Dios, el Dios en el que creemos, es un Dios de diseños. Nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios de planes, es un Dios de proyectos gloriosamente y perfectamente estructurados, querido. Bueno, es muy importante que antes de terminar, nosotros entendamos que toda decisión antes de construir un matrimonio, antes de construir una empresa, antes de construir lo que sea en nuestra vida, es muy importante que antes de hacer algo o construir algo, previo a eso tenemos que tomar decisiones. Y muchas veces, al menos en mi carrera pastoral, yo no conozco a nadie, y lo digo sabiendo lo que estoy diciendo, no conozco a nadie que antes de hacer algo, antes de tomar una decisión, haya venido conmigo a decirme: pastor, voy a hacer esto, su opinión, su consejo me interesa. Tal vez otros pastores hayan tenido la gracia de esto. Yo en lo personal nunca en mi historia la he tenido. Toda decisión siempre debe tener un peso de la palabra y una confirmación de los padres espirituales que nos guían. Hace muchísimos años, cuando yo empezaba el ministerio, un pastor norteamericano de nombre Tony Paul, él me dijo, yo cuando me iba a casar lo consulté con mi pastor, y es tan importante esta decisión de casarme que si mi pastor, o en el concepto me dijo él, que yo tengo a mi pastor, si él me hubiera aconsejado, dicho que no era la mujer idónea, que me iba a sacar del camino, que me iba a corromper mis diseños, mi llamado, yo no me hubiera casado. Yo dije: wow, yo no tengo el privilegio de conocer a alguien así. Hoy estamos llenos de imprudencia, llenos de insensatez, llenos de gente que construye o que vive o que habita en la arcilla, gente que tiene alianzas con el pueblo jerjeseo, y estamos llenos, hay una pandemia de gente insensata, de gente imprudente. ¿Quién es un insensato? ¿Cómo puede usted distinguir la insensatez en usted? Porque antes de ver la insensatez en otro, la Biblia nos insta a que saquemos la viga de nuestro ojo para que podamos ver qué tan insensatos, qué tan imprudentes, qué tanta alianza, qué tan fuerte la alianza que hemos hecho con el pueblo de los jerjeseos. Un insensato sigue el camino del menor esfuerzo, no le gusta esforzarse, y yo le digo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Un insensato hace exclusivamente lo que tiene ganas de hacer, cuando no tiene ganas no hace nada. Un insensato es alguien impaciente, siempre tiene mucha prisa, nunca lee las instrucciones,
órdenes, siempre se salta las reglas, siempre ignora las leyes, nunca hace planes, nunca se detiene a respetar límites ni a pensar en las consecuencias de sus acciones. Y lo más importante para él o para ella es satisfacer sus deseos de forma inmediata. Querido, el libro de Proverbios, capítulo 19, verso, permítame 2 al 3, dice, no es bueno actuar sin pensar. ¿Cuántas gentes actuamos y luego pensamos? Dice Proverbios, escrito por el hombre más sabio que ha caminado, Salomón, sobre esta tierra, dice, no es bueno actuar sin pensar. La prisa es madre del error. El tonto o el insensato o el imprudente fracasa en todo y luego dice, Dios tiene la culpa. ¿Cómo conozco gente que en esta pandemia, que ante lo que está viviendo, responsabiliza a Dios? ¿Dónde está Dios de los cristianos? ¿Por qué si Dios es tan bueno y por qué si el pastor habla tantas cosas de un Dios bueno, por qué le pasa esto a fulano? ¿Por qué le pasa esto a sutano? ¿Por qué le sucede? Le voy a contestar, porque sutano, perengano o quien sea tenga una apariencia de bondad, aparente ser una buena persona, a los ojos de Dios y en el mundo espiritual, cuando viene el día de la prueba, cuando viene el día malo, lo que se pone a prueba son lo que hemos construido. Y si lo que hemos construido, lo hemos construido con nuestros propios diseños humanos, arcillosos, lodosos, terrenales, eso va a caer sin importar si te congregas o no te congregas, punto. Si consumes comida chatarra, bebes bebidas gaseosas, bebes alcohol, fumas, te drogas, duermes poco, trabajas en exceso, no haces ejercicio, no te haces chequeos médicos regulares, obvio, no tengo que ser un profeta, vas a acabar debilitado y enfermo, como dice el salmista, sin importar si te congregas todos los domingos y sigues rituales, estás violando diseños, y el que viola diseños, dice la palabra, ese está edificando sobre arena, sobre arcilla, sobre lodo, acabará atascado. Y cuando vengan los ciclones espirituales, cuando comience a llover, cuando se desborden los ríos, cuando soplen los vientos y azoten lo que has construido, dice la Biblia, caerá y grande será su ruina. Salmo 38, verso 5 dice, por causa de mi insensatez, mis llagas hieden y supuran. Muchas veces algo que no debió haberse infectado, no debió haber llegado tan lejos. Muchas veces nuestra insensatez, nuestra imprudencia, nuestra obstinación provoca que eso suceda. La gente falta de juicio, la gente insensata o imprudente, la gente que se fía de su propia opinión o de la sabiduría humana, son gente falta de juicio, son gente que al juzgar la realidad toma malas decisiones, no usa el cinturón de seguridad, utiliza el celular mientras conduce, sale de fiador por otro, malbarata el dinero en juegos de azar, es embustero, es perezoso, calumniador, mal pagador, escurridizo, irresponsable, y muchos de esos, querido, yo los he visto haciéndose pasar por ovejas cuando en realidad, querido, son, la verdad, son cabras. Bueno, pues querido, yo quiero nomás leerle esto para terminar, acabo de terminar, y quiero leerle esto. Cuando los cerditos, en la fábula de los tres cochinitos, de los tres cerditos construyeron o decidieron construir una casa para escapar o para protegerse del lobo. Para efectos prácticos, el lobo metafórica o alegóricamente simboliza el ciclón espiritual del cual hoy prediqué. Entonces, para protegernos del ciclón espiritual que está por venir y que la gente no se da cuenta, nosotros actuamos, no estoy comparándolo de ninguna manera con un cerdito, pero a manera de ejemplo de fábula. Los cerditos, nosotros decidimos hacer una casa o construir una casa para el Señor. El pequeño, dice, la hizo de paja para acabar antes y poderse ir a jugar.
El mediano construyó una casita de madera y al ver que su hermano pequeño ya había terminado, se dio prisa para irse a jugar con él. Querido, hay muchas congregaciones cristianas que mucho de lo que se hace se parece más a un juego que a lo que realmente pasa en el mundo allá afuera. Adentro, en las reuniones dominicales, parecemos ser seres tan poderosos, seres que profetizan y dicen tantas cosas bonitas, pero cuando somos puestos a prueba, la presión del mundo externo, la presión del exterior, destruye nuestro escudo de la fe y todas nuestras creencias se vienen abajo. Y el mayor trabajaba en su casa de ladrillo, no de arcilla, de ladrillo, de roca. Dice, ya verán lo que hace el lobo con sus casas, dijo a sus hermanos mientras estos se divertían. El lobo salió detrás del cerdito pequeño y él corrió hasta su casita de paja. Pero el lobo sopló y la casita de paja se derrumbó. El lobo persiguió también al cerdito por el bosque, que corrió a refugiarse en casa de su hermano mediano. Pero el lobo sopló y la casita de madera se cayó. Los dos cerditos salieron corriendo de ahí, casi sin aliento, con el lobo pegado a sus talones, llegaron a la casa del hermano mayor. Querido, el hermano mayor tiene nombre y se llama Cristo. Los tres se metieron dentro y cerraron bien todas las puertas y las ventanas. Y el lobo sopló y siguió soplando y la casa no se cayó. Por eso, querido, yo termino como decía Pablo. Según la gracia que Dios me ha dado en esta mañana, en esta predicación, Dios me ha dado una gracia y si no tuviera esa gracia no estuviera predicando. Según la gracia que Dios me ha dado, hoy yo como maestro constructor, yo hoy traté de que usted entienda que todo lo que construya, hágalo sobre la roca, no lo haga sobre arcilla. Cuando entre la tierra prometida, cuídese de hacer alianza con los gergeseos, con los que habitan, con los que construyen con diseños defectuosos y los que construyen y cimentan sus construcciones sobre arcilla, sobre tierra, sobre diseños puramente humanos. Y dice, y cada uno de ustedes tenga cuidado de cómo construye. Al lugar, a la zona donde va la iglesia, es una zona de alta turbulencia. La tierra prometida, si bien es cierto que fluye leche y que fluye miel y que hay una herencia grandiosa para todo hijo de Dios, también es cierto que está habitada por 7 naciones que según Dios son más fuertes y son más poderosas que tú y que yo. Y que humanamente, sin importar la perfección de tus diseños humanos, será imposible que tú enfrentes y venzas a esas 7 naciones que fueron dejadas para poner a prueba todo lo que tú y todo lo que yo construyamos. Usted y yo, nadie fuimos llamados por Jesucristo a construir empresas, a construir esto. Fuimos llamados a construir una sola cosa: el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, dicho de otra manera, es formar o construir o edificar a Cristo en su cuerpo. Cristo no puede ser edificado o formado en un edificio. Cristo solamente puede ser formado o edificado o construido en su cuerpo, que es la iglesia. Y el cuerpo de Cristo es el cuerpo que Jesús tenía al resucitar después de su muerte en la cruz. Mi oración en esta mañana es que por el Espíritu, ahí donde estás, si no vamos avanzando conforme vamos construyendo toda esta estrategia de conquista, si no vamos verdaderamente actuando como decía el versículo de Mateo 7:24, el que oye y pone por práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su vela a la roca. Llovió, se crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron la casa, pero la casa soportó porque estaba cimentada, fundada, construida sobre la roca, sobre diseños correctos. Mi oración es de que hoy, por el Espíritu,
alumbrados por la luz verdadera que es Cristo, y que nuestro entendimiento hoy por Él pueda ser abierto y que podamos ver hoy por su gracia todo lo que hemos construido que está mal construido. Porque, querido, está más que probado que hay muchas zonas de riesgo en México donde mucha gente ha construido casas, obviamente de tierra o de material, pero en zonas de alto riesgo. Y cuando pasa lo que dije que iba a pasar, cuando hay ciclones, ríos crecidos, esa gente lo pierde todo, no porque el gobierno sea malo, sino porque construyeron mal, construyeron violando todos los protocolos, construyeron en zonas arcillosas, en zonas riesgosas, en zonas peligrosas. Así es que hoy todo lo que usted haya construido y con diseños anti Dios, anti reino, anti Cristo, querido, ante la ferocidad de los ciclones espirituales que están y que van a soplar cada día más fuerte sobre la iglesia y sobre el mundo entero, van a poner a prueba tus edificaciones y las mías. Y mi oración en esta mañana es de que te arrepientas, yo lo estoy haciendo, que nos arrepintamos delante de Dios y que decidamos echar abajo, destruir y volver a construir. Hoy todavía hay tiempo, tenemos tiempo, por eso estamos predicando todavía. Si ya no hubiera, hoy estuviéramos atrapados bajo toneladas de escombro, en alguna familia arruinada, en algún matrimonio arruinado, en algún ministerio arruinado. Si hoy seguimos predicando la palabra, es que su gracia sigue estando de nuestra parte. Estamos hoy muy a tiempo de romper relaciones, de romper alianzas con el pueblo de los gergeseos, porque ellos solamente nos educarán, nos entrenarán para edificar sobre arcilla, para vivir sobre edificaciones cuyo cimiento es la arena, es la arcilla, y ellos saben muy bien que cuando vengan los vientos, cuando vengan las lluvias, cuando azoten nuestra vida, la presión que todo eso que acabo de mencionar ejerza sobre lo construido, nos vamos a caer y vamos a acabar arruinados afuera del plan de Dios, donde es el lloro y donde será el crujir de dientes. Mi oración es que el poder de Dios hoy alumbre los ojos de nuestro entendimiento y usted hoy valientemente tome una decisión. Todo lo que no está bien construido es mejor derrumbarlo y volver a edificarlo, pero ahora con la gracia, con la ayuda, con el patrocinio del Dios del cielo. Hasta la próxima. Que Dios lo tenga en su gracia. Usted está bendecido. Con gozo al Señor cantamos hoy de tu grandeza. Tenemos tu naturaleza, mi Dios. Cantamos hoy de tu grandeza. Tenemos tu naturaleza, mi Dios. Con gozo al Señor, tu pueblo te alaba, alaba. Tus hijos te cantan, cantan. Tu pueblo te alaba, alaba. Tus hijos te cantan, cantan. Con gozo al Señor, tu gozo brota como un río. Es por tu gracia que hoy vivo, mi Dios. Tu gozo brota como un río. Es por tu gracia que hoy vivo, mi Dios. Con gozo al Señor, no hay nadie como Dios, mi Dios. Yo hablo de ti, Dios, mi Dios. No hay nadie como Dios, mi Dios. Yo hablo de ti, Dios, mi Dios.
falta nada. Si estoy en ti no falta nada, Dios. Si estoy en ti no falta nada. Si estoy en ti no falta nada, Cristo. Si estoy en ti no falta nada. Y en ti nada faltará, nada faltará, nada faltará, nada faltará. Si estoy en ti no falta nada, Cristo. Si estoy en ti no falta nada. Si estoy en ti no falta nada, Dios. Si estoy en ti no falta nada. Si estoy en ti no falta nada, Cristo. Si estoy en ti no falta nada. Y en ti nada faltará, nada faltará, nada faltará. Mi Dios, 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 mi Dios. Estoy en ti no falta nada, Cristo. Estoy en ti no falta nada. Estoy en ti no falta nada, Dios. Estoy en ti no falta nada. Si estoy en ti no falta nada, Cristo. Estoy en ti no falta nada. En ti nada faltará, nada faltará, nada. Estoy en ti no falta nada, Cristo. Si estoy en ti no falta nada. Si estoy en ti no falta nada, Dios. Si estoy en ti no falta nada. Si estoy en ti no falta nada, Cristo.